Bien, estamos haciendo la mañana de Horacio por la 107, la radio de San José de Metán. Vamos a compartir diálogo con una concejal y el referente Juntos por el Cambio, Nancy Figueroa. Nancy, bienvenida, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Horacio? La verdad que muy bien, después de una larga jornada de ayer y bueno, después todo un mes de campaña, muy bien y bueno, sobre todo para hablar un poco de lo que fue lo que dijo ayer, lo que dijeron ayer las urnas, ¿no? Entonces, las urnas se expresaron ayer. ¿Qué te pareció así a nivel provincia? Vayamos por nuestra provincia. Los resultados que se han mostrado hasta ahora en este primer partido, para utilizar un término futbolístico, ¿no? sí, mira, esto fue el primer panorama de lo que se va a vivir en las generales, ¿no? Contarle a los vecinos que ayer había partidos, frentes, perdón, que definían sus candidatos presidenciales. En el caso del frente de Juntos por el Cambio, nosotros había dos candidatos, entre ellos uno era Patricia Bullrich y Larreta a nivel presidencial, y a nivel diputados había una lista de Inés Liendo y Miguel Nani, ¿no? Sí. En los resultados del frente, ¿sí? Porque se eliminaban candidatos en el día de ayer, el Frente Juntos por el Cambio, ¿sí? El candidato a nivel nacional para presidente ya quedó establecido como Patricia Bullrich. Sí. Y a nivel provincial, el candidato que ha duplicado, ¿sí? Ha duplicado a la otra candidata, que era Inés Liendo, es Miguel Nani, ¿no? Aquí en Salta, Miguel. Acá en Salta y en Metán también. Fueron muy buenos los resultados, apoyándolo sobre todo en estas pasos al actual diputado Miguel Nani. La verdad que estos resultados y una de las sorpresas, de las grandes sorpresas, que capaz que tal vez no es sorpresa, sino que muchos ya lo veníamos venir, es el fenómeno Milei, ¿no? Hay que sincerarse, y acá todos los partidos políticos nos tenemos que hacer cargo. Ayer, cuando recorríamos las escuelas, hay un voto que por primera vez hace mucho tiempo no se veía, que concurría a los establecimientos educativos a votar, y es el voto joven, ¿no? Uno de los análisis que lo hago a nivel personal es esto. Ayer los jóvenes hablaron, creo que van a ser muy alto el porcentaje de jóvenes que se acercaron a votar. También fue muy baja la concurrencia en las elecciones de ayer, había mucho enojo, mucho malestar, mucho descontento, y estos fueron los resultados de los comicios de ayer. Pero no hay ganadores absolutos, sino que uno generalmente en las PASO ya ve la tendencia, quiénes son los que van a ganar por amplia diferencia, y en estas elecciones a nivel de frente es muy bajito, o sea, tenés porcentaje de 2, de 1,5%. Quiere decir que tenés que trabajar para revertir estos resultados. Y a nosotros estamos muy conformes con los resultados obtenidos por parte de Patricia, y ahora vamos a seguir trabajando para poder conquistar a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes hablaron que están cansados de los extremos, están cansados de las peleas. Sí. También hay un mensaje muy contundente, ¿no? El fanatismo hacia los partidos también es uno de los causales que nosotros tengamos figuras emergentes como la de Milei, ¿no? Entonces, para los partidos políticos también es un llamado de atención. Hoy los jóvenes y los vecinos están cansados de ver tanta pelea y de ver fanatismo. Hoy buscan candidatos que lleven propuestas, candidatos que rompan el molde y pasen los partidos políticos y se conviertan en candidatos del pueblo, ¿no? Es uno de los análisis que te puedo decir de lo que estuvimos hablando, de lo que fueron las elecciones de ayer. Y también es eso, ¿no? La Argentina está dando un mensaje contundente de lo que quiere. Y ahí son las fuerzas políticas que vamos a tener que trabajar y llevar el mensaje a los jóvenes, cuál va a ser la propuesta de Juntos por el Cambio. Bien, Nancy Figueroa. Javier ganó, Milei digo, en provincias inesperadas. Recuerdo Tucumán, a nivel gobernación, su candidato Bussi había quedado lejos, habían perdido por goleada, insisto, para utilizar un término futbolístico, y sin embargo Javier se impuso él en Tucumán ayer por goleada. Digo, ¿qué está votando la gente? ¿El hombre, la persona, ya no los partidos? La gente, mira, vos fíjate que ayer en el mapa nacional hay un análisis también que hay que hacer, ¿no? Volvieron viejos candidatos que son de la casta política y que estuvieron el fenómeno arrastre gracias a la figura de Javier Milei. Javier Milei es alguien que ha podido interpretar ese mensaje del descontento de la clase argentina, ¿no?
es ese salvador que están buscando los argentinos y han encontrado en él esa figura de fenómeno que los conquistó por las redes sociales, inclusive hasta con las mismas canciones. Ha presentado una campaña política totalmente alejada de las tradicionales. Y es eso el fenómeno arrastre, ¿no? Vuelvo a decir, ha conquistado un sector que la clase política y la clase dirigencial ha defraudado, pero yo creo que nosotros ahora tenemos la oportunidad de seguir trabajando y de llevar ese mensaje. Y en ese escenario han aparecido nuevas figuras, figuras que ya estaban, porque vos fíjate cuando analizás quiénes son las estructuras que tiene Javier Milei en cada provincia, y son personas totalmente que no ganaron en sus momentos cuando se presentaron con otras fuerzas políticas, y hoy simplemente son unos oportunistas de esa figura que tiene Javier Milei. Entonces es alguien que no tiene estructuras dentro de las provincias, pero es alguien que con su figura y con ese marketing digital que ha aprendido él a canalizar, porque vos fíjate que después de la pandemia, uno de los fenómenos más grandes que la gente todavía tiene que analizar y nosotros los partidos políticos tenemos que empezar a tener en cuenta, es que tenemos el voto digital, el voto de lo que se conquista en las redes sociales, de lo que está, y las redes sociales también tienen un voto que nadie lo tenía en cuenta hasta ahora, que lo vimos reflejado en las urnas a través de la figura de Javier Milei, alguien que sin tener estructuras, que ha presentado candidaturas que realmente de personas que se pensaban que ya estaban olvidadas y que se han surgido porque se han puesto la camiseta del Partido Libertario, están al frente. Y es eso lo que vamos a tener que trabajar nosotros en cada una de las provincias y de los municipios, ¿no? Armar estructura, trabajar sobre estructuras firmes y mostrarles que nosotros no somos simplemente un mero frente del momento, sino que venimos trabajando del año 2015 en propuestas que este frente fue madurando y trabajando en eso, ¿no? En el que ese Juntos por el Cambio sea un solo camino y una alternativa realmente de gobierno seria para cambiar el destino de los argentinos y no algo inventado y producto de las redes sociales. La gente votó con bronca sin pensar demasiado lo que puede significar Javier Milei presidente, digo, ¿no? En su campaña, él en la parte de salud había dicho, entre otras cosas, habló de vender órganos, que aquel que tiene la plata necesita un órgano, vaya y lo compre. En tema salud. En tema educación dijo que estudie el que quiere, y el que estudie lo vamos a apoyar económicamente, el que no quiera que no estudie, esto es libertad. En tema economía dijo dolarizar la economía. Sabemos que Ecuador tiene una economía en dólar y sabemos cómo está Ecuador también, ¿no? Digo, la gente cuando le puso el voto a Javier ayer, el que lo votó a Javier, no pensó demasiado, sino pensó con bronca, dijo, basta de los tradicionales, a ver qué hace Javier. La gente yo creo que ayer escogió y fue a votar esperanzada en estas propuestas que llevaba este candidato sin analizarlas a fondo, sin saber que, por ejemplo, nosotros no tenemos reserva en el Banco Central para dolarizar la economía. Entonces, para dolarizar la economía tenemos que tener dólares. ¿De dónde va a sacar Javier Milei los dólares? Precisamente es lo que todos nos estamos preguntando. La educación tiene que seguir siendo gratuita. Es cierto que la educación tiene una crisis muy importante, pero privatizarla es una locura en la Argentina cuando se ha peleado tanto para que la educación sea gratuita. Entonces, la gente se ha quedado con este mensaje de basta de la casta política. Y vuelvo a decir, cuando uno analiza las estructuras de Javier Milei que se han generado momentáneamente, no hay nadie que no haya pertenecido a la casta política. Es él y solamente él. Realmente es esto, ¿no? Lo que nos preocupa a nosotros. Que este voto, yo creo que ahora el vecino, y nos vuelvo a decir, va a ser responsabilidad de los partidos políticos y de los frentes electorales, mostrarles cuál es el otro mensaje que no da Javier Milei, ¿no? Un mensaje muy superficial, un mensaje que, vuelvo a decir, ha captado esto, la atención a través de las redes sociales. Una canción marketinera que todo el mundo la escuchaba, pegó más que realmente en esta Argentina que tenemos problemas serios, donde los chicos se mueren, donde la inseguridad ha crecido un montón, donde el narcotráfico ha avanzado de manera inesperada, donde no hay un orden, donde no está nada establecido, donde la ley del corrupto parece que es más válida que lo que queremos hacer las cosas bien, donde los empresarios se ven perjudicados por la cantidad de impuestos, por la cantidad de
de intereses que tienen que pagar, donde el pequeño productor está cada día más condenado a desaparecer. En ese escenario ha aparecido este Mesías, este Salvador, que ha interpretado eso y simplemente, vuelvo a decir, ha tenido un buen mensaje marketinero que hoy está posicionando, pero cuando uno ve y uno analiza la postura, la propuesta en el fondo, nadie sabe cómo se van a poder concretar. Y es lo que nosotros tenemos que decirle, ¿no? ¿Qué piensa aquel papá que su hijo va a tener que pagar, así como en otros países, va a tener que empezar a pensar que para que su hijo pueda estudiar en la universidad, desde que nazca, va a tener que guardar la plata para poder pagarle, para que sea un médico, para que sea un abogado, y aquel albañil, aquel empleado rural, su hijo, si no junta la plata, no va a poder estudiar, no va a poder acceder a la educación pública. Es grave lo que propone. Se hablaría de un retroceso de décadas y décadas. Estaríamos volviendo a años de educación, hacia una época donde solamente la educación era privilegiada para las clases sociales que podían pagarse, donde aquellas personas que a través de la educación, siempre te dijeron, a través de la educación se rompe el molde, podés romper las diferencias, pues se puede combatir la desigualdad y la injusticia y la pobreza sobre todo. Hoy con Javier Milei, esto